Buen día a todos, chicos. El día de hoy vamos a hacer una revisión rápida a través de este pequeño videíto para que funcione a manera de breve tutorial informativo o cápsula informativa sobre los procesos de antidoping realizados en las federaciones de culturismo natural, como lo es la INBA y FINESMENE México, basados en la reglamentación internacional propuesta por WADA y los lineamientos generales especificados en las páginas y referencias oficiales de INBA y PMBA y Estados Unidos como sede central. Por tanto, hoy revisaremos cómo funcionan los protocolos de antidopaje por orina bajo los lineamientos de la WADA, aplicados en competencias como hemos mencionado, y pues tal vez particularmente mencionando que no es un protocolo que sea meramente un trámite burocrático, sino que es un proceso científico, técnico y particularmente ético que asegura que los atletas compitan en condiciones justas, igualdad de condiciones para evitar la intrusión y la falta de ética tanto de preparadores como de atletas que busquen competir a sabiendas de ser usuarios de farmacología en el deporte. De forma inicial, entonces, podemos tener lo siguiente. El control antidopaje, chicos. Uno, se establece en la lista oficial de drogas prohibidas y esta tiene una revisión anual en la página oficial de la WADA. Esta lista se puede buscar así. Aquí en la federación tenemos inclusive talleres con horas de duración en los canales oficiales donde se desglosa paso a paso, mucho más detallado, el cómo funciona esta lista. Sin embargo, es obligación y responsabilidad de todo atleta buscar, leer y entender cómo funciona esta guía o esta lista, mejor dicho, que tiene actualizaciones cada año que, a ver, no es nada particularmente complicado. Las drogas, las sustancias dopantes que se van a establecer como prohibidas, van a ser principalmente las que lleguen a comprometer uno o varios de estos tres puntos que establece la WADA, que generen un potencial para mejorar el rendimiento, que representen un riesgo para el atleta y o que violen el espíritu deportivo, ¿ok? El control antidopaje tiene como propósito tal cual garantizar la transferencia la transparencia e igualdad de condiciones cuando hablamos en este caso de culturismo natural, refiriéndonos a un entorno competitivo donde los resultados deben de reflejar disciplina, entrenamiento y nutrición y no el uso de sustancias prohibidas. Aquí es donde la WADA establece estándares claros que debemos seguir. Por ejemplo, aquí están viendo en pantalla en este momento los envases, los recipientes recolectores de forma oficial, avalados por laboratorios distribuidores por la WADA, que son utilizados para poder realizar todo este tipo de muestras. Como podrán ver, son instrumentales que vienen específicos de manera sellada. Cada uno de estos, ahorita vamos a ver un poquito el con qué cuentan y cómo se conforman, pero vaya, que deben de ser realizados bajo una estricta serie de pasos para poder mantener una correcta cadena de custodia y poder ser enviados a laboratorios oficiales donde se realizan pruebas de antidopaje, en este caso muestras de orina, por parte de laboratorios certificados de la WADA, que aquí en América, por ejemplo, pues se limitan a Estados Unidos, Brasil, La Habana, Cuba y poco más, ¿vale? No cualquier laboratorio lo puede hacer, como respuesta bastante rápida y puntual, chicos, porque sí es algo que puede resultar bastante preocupante. No se buscan, o a ver, sí se buscan, pero no es lo único que se busca, en las pruebas antidopaje los resultados que conlleven una presencia de la sustancia propiamente. Esto es, si buscáramos únicamente la sustancia, es correcto. Todo lo que cualquier preparador, aunque no tenga una formación real, puede medianamente llegar a saber, es que si espera un par de semanas o meses, no se va a detectar ninguna sustancia. Eso es correcto. Conocimiento básico que honestamente no refleja más que una falta de ética y de formación real. Lo que se busca a partir de las listas de antidopaje de la WADA no son solamente las sustancias, sino los metabolitos secundarios, residuos metabólicos, que quedan en el organismo a partir del uso de las sustancias. Y estos pueden llegar a ser detectables según la cantidad y tipo de sustancia utilizada de 7 a 10 años. Aquí tenemos, por ejemplo, un reporte oficial de La Habana, Cuba, de las últimas pruebas de antidoping realizadas a algunos de nuestros campeones en el evento estelar del año, en este caso Andrés Vázquez. Y aquí es donde se especifica cuál es la muestra que se analizó, cuáles fueron los códigos de estas muestras, los géneros de los atletas, etcétera. Y en el desglose completo, pues se especifica cuáles son los rangos de corte para poder detectar cada una de las sustancias. Y aquí podrán ver, se especifica que se buscan metabolitos de manera particular y si dio detectado como positivo o no detectado a cada uno de estos y el método que se utiliza, que es un método dual en tándem por cromatografía de gases y espectrometría de masas
dualmente, que es el que da mejores resultados. Por si también de repente han escuchado que los análisis de sangre son más confiables, pues de hecho no realmente, porque es más fácil y más prolongado el tiempo de detección de metabolitos dentro de la excreción renal que incluso dentro de del torrente sanguíneo activo, ¿vale? Ahora, este es un ejemplo igual de los resultados, cómo se ven desglosados, puntos de corte, si está detectado o no, igual que el anterior, el tipo de pruebas que se realizan y, sobre todo, el tema de cuáles son las sustancias que se buscan, que particularmente son esteroides anabólico-androgénicos, SARMs, péptidos, factores de crecimiento, fármacos diuréticos, entre otros que están especificados en la propia lista de la GUADA, como ya se mencionó. Ahora, de forma puntual, mencionar, no es posible realmente el, si bien se busca garantizar la transparencia y la justa competencia, una realidad, chicos, que pasa inclusive a nivel olímpico, es que no es posible analizar a todos los atletas en cada evento. Por ello, se utilizan métodos de selección aleatoria propuestos por la propia WADA, que van dirigidos por sospecha o directamente a finalistas y ganadores. Métodos azarosos, es decir, por aleatoriedad, dirigidos por sospecha. En este caso, nuestros jueces tienen la potestad de poder levantar una tarjeta roja para quien sospechen, bajo criterios de jueceo, que puede estar sujeto al uso de esteroides anabólico-androgénicos o sustancias similares. O directamente a todos los finalistas absolutos de cada una de las categorías oficiales que componen, en este caso, Finesmenia Inva México. Lo habitual es cubrir entre un 10-20% del total de competidores, hasta inclusive un 30% según el aforo real, además de evaluar obligatoriamente a los campeones de cada categoría oficial, como ya comentamos, y esto mantiene la imprevisibilidad, particularmente por la selección aleatoria y el bajo criterio, y evita que el dopaje pueda pasarse por alto en este tipo de situaciones. La notificación al atleta vale la pena mencionar que es un proceso que comienza con una notificación. Un oficial antidopaje se identifica con el atleta y entrega al competidor un formulario o rellena directamente un formulario de control de dopaje con diferentes datos específicos que los atletas y preparadores firman desde el momento de inscripción, el estar enterados y debidamente formados sobre estos procesos, que de nuevo toda la información está gratuita y es responsabilidad del atleta y preparador el poder estar informados. Desde ese instante, el atleta permanece bajo la supervisión directa del oficial antidopaje, lo que impide cualquier manipulación o sustitución de la muestra. Ahora, en cuanto al área de recolección, la toma de muestra no se realiza en cualquier lugar, sino que es un área de recolección especialmente acondicionada, higiénica y reservada para, en este caso, las pruebas de dopaje, controlada y con condiciones que permiten la observación o presencia directa del oficial antidopaje para garantizar que la prueba no sea manipulada por ningún medio. Solamente el atleta y el oficial antidopaje encargado de la competencia son los que pueden estar presentes asegurando privacidad y autenticidad al mismo tiempo. De la misma forma, los materiales oficiales, como podrán ver aquí en pantalla, que se utilizan para este tipo de recolecciones, provienen de kits oficializados, sellados y numerados, que incluyen dos frascos, un frasco llamado frasco A y frasco B de seguridad y un envase recolector estéril y desechable. Estos dos frascos, o el frasco recolector, mejor dicho, que es el grande, es el que el atleta debe de abrir, debe de utilizar, debe de sellar en presencia del oficial antidopaje, garantizando que no exista manipulación previa. Y estos dos frascos, el frasco A y el frasco B, van a ser los que se llenen con el frasco recolector a partir de la muestra de este. El atleta debe de orinar bajo este tipo de condiciones. Se requiere un volumen mínimo aproximado de 90 mililitros, de los cuales 60 mililitros van al frasco A y 30 mililitros van al frasco B. Y esta división asegura que siempre exista una muestra de respaldo para una posible contraprueba, evitando dudas sobre los resultados. En cuanto al sellado, la documentación y la custodia, una vez dividida la orina, los frascos se sellan con tapas de seguridad inviolables. Los números de serie se anotan por parte del oficial de antidopaje y el atleta se da de enterado a partir de esta notificación. Confirmando el procedimiento, se realiza de manera que el procedimiento se realiza de forma adecuada. Aquí comienza la cadena de custodia que asegura que la muestra permanezca siempre vigilada y protegida hasta llegar al laboratorio. Únicamente pasa por las manos del oficial antidopaje, del oficial encargado del transporte y del oficial encargado de la recolección o recibimiento de las muestras, en este caso por parte de La Habana, Cuba, que es el laboratorio oficial de la WADA que utilizamos en este caso en INVA y Finesmanía, México. En cuanto al transporte, precisamente se mandan hacia La Habana, Cuba, ya que no existe la manera de poder analizar este tipo de muestras en México.
y viajan directamente a este tipo de laboratorios certificados por la WADA. Allí el frasco A se analiza con métodos como cromatografía y espectrometría de masas, capaces de detectar trazas mínimas de sustancias prohibidas, así como sus metabolitos, y el frasco B queda almacenado como respaldo para una eventual contraprueba. Solamente se analiza el frasco A y el B queda como almacenamiento. ¿Ok? Los resultados y la confidencialidad precisamente se basan en que si la muestra A resulta negativa, el proceso termina, listo, es como los resultados que les acabo de mostrar. En cambio, si llegase a ser positiva, la muestra A da positiva, el atleta tiene derecho a que se analice el frasco B en su presencia o la de un representante durante todo el proceso y la identidad del competidor permanece protegida mediante un sistema de códigos garantizando la imparcialidad y la confidencialidad hasta que se compruebe que ha dado positivo, en cuyo caso en la página oficial de INVA y Finesmanía tenemos el Hall of Shame, que es también algo que los atletas firman de enterados y de estar de acuerdo al momento de inscribirse, donde se les hace pública tanto su imagen como sus categorías, premios revocados y sustancias y dosis a las que dio positivo de manera totalmente pública, bajo el enterado de los propios atletas, en caso únicamente de dar positivo. Las diferencias con protocolos olímpicos que podemos llegar a mencionar es que aunque ambos procesos se basan en la WADA, los protocolos olímpicos son más extensos. Allí se incluyen pruebas de sangre, además de orina, se cuenta con mayor personal antidopaje y observadores internacionales, y existen procedimientos legales más complejos en el caso de apelaciones. En ligas como la INVA y Finismania México se aplica el mismo rigor, pero en un marco más enfocado y específico al culturismo natural. Por tanto, y a manera de conclusión, podemos decir que el protocolo de control antidopaje por orina bajo los lineamientos de la WADA es riguroso, seguro y transparente. En INVA y Finesmania México se aplica con énfasis en la imparcialidad, protegiendo la salud del atleta y la credibilidad del deporte, así como apelando también al propio espíritu y ética de los preparadores y deportistas, siendo de forma muy honesta, chicos, en los casos donde los tanto preparadores como atletas creen o intentan el competir en una liga natural, a pesar de saberse usuarios de este dopaje deportivo, pues evidentemente la falta tanto de formación como de capacidades y la ignorancia directa que este tipo de población puede llegar a tener en perjuicio de los atletas y preparadores que buscan hacer las cosas de la manera más correcta posible y en igualdad de condiciones sin este tipo de faltas antiéticas. Recordemos que cada competidor, también mencionarlo, es responsable totalmente de conocer qué sustancias están prohibidas, de lo que está utilizando, así mismo como su preparador. Dicho y estipulado tanto por INVA como por WADA como por Finesmanía en sus páginas oficiales. La ignorancia nunca es una excusa, nunca. La verdadera victoria en el culturismo natural únicamente puede ser la que se consigue con esfuerzo limpio. Muchas gracias.